¿Alguna vez has estado parada en una sala llena de gente que supuestamente estaba ahí para ayudarte, solo para darte cuenta de que todos esperaban verte romperte en pedazos? Esa era yo, de pie en esa sala del tribunal, un martes por la mañana, que se sentía como el final de todo lo que alguna vez había conocido, vistiendo un vestido que me había prestado mi madre, porque él se había asegurado de que no me quedara nada propio, sintiendo cada uno de esos pares de ojos sobre mí como agujas que atravesaban cualquier dignidad que había logrado reunir esa mañana. Él estaba sentado ahí, a solo 6 metros de distancia, con esa sonrisa que alguna vez pensé que era encantadora, pero que ahora reconocía como la mueca del depredador que siempre había sido. Y podía ver exactamente lo que esperaba que sucediera a continuación. Esperaba que me derrumbara, que llorara, que suplicara, que demostrara a todos en esa sala que yo era exactamente la mujer inestable, emocional e irracional, que él había pasado los últimos 3 años diciéndole a todo el mundo que era. Se suponía que este era su momento de triunfo, el aplastamiento público que había orquestado con tanto cuidado, la humillación final que me dejaría sin nada, ni siquiera mi propio sentido de la realidad. Pero lo que él no sabía, lo que no podía haber sabido porque su arrogancia lo había cegado por completo, era que yo había pasado los últimos 6 meses convirtiendo cada arma que él había usado contra mí en munición para mi propia libertad. Mis manos temblaban mientras estaba ahí parada. No te voy a mentir sobre eso, porque el miedo no desaparece así como así, incluso cuando tienes la ventaja. Pero debajo de ese miedo había algo más, algo que había estado creciendo dentro de mí, como un fuego que se negaba a extinguirse sin importar cuántas veces él intentara ahogarlo. Era rabia, pura y enfocada, y era determinación forjada en la oscuridad de demasiadas noches pasadas, preguntándome si sobreviviría hasta ver el amanecer. Recuerdo haberlo mirado a través de esa sala del tribunal y pensar en cómo habíamos llegado hasta ahí, en todos los pequeños momentos que habían conducido a en cada vez que me había convencido de que las cosas mejorarían, de que él cambiaría, de que el amor se suponía que se sintiera como caminar sobre vidrios rotos, solo para alcanzar a alguien que seguía alejándose cada vez más. El juez aún no había entrado, y en ese extraño momento suspendido antes de que todo comenzara, sentí que todo mi pasado con él pasaba por mi mente como una película que me habían obligado a ver 1000 veces, pero que finalmente estaba viendo con claridad por primera vez en mi vida. Todo comenzó hace 5 años en un evento benéfico al que casi no asisto porque estaba agotada después de una larga semana de trabajo, y recuerdo estar junto a la mesa de postres, tratando de decidir si tenía suficiente energía social para hacer conversación trivial con alguien, cuando él apareció a mi lado con una broma sobre la fuente de chocolate que realmente me hizo reír. Reír de verdad, por primera vez en meses y meses. Su nombre era Marcos, y tenía esta manera de mirarte que te hacía sentir como si fueras la única persona en toda la sala, como si todo lo que decías fuera lo más fascinante que él jamás había escuchado. Y Dios mío, yo estaba tan hambrienta de ese tipo de atención después de años de sentirme invisible, que no me detuve a cuestionar por qué alguien tan encantador y exitoso estaba tan interesado en alguien como yo, una gerente de marketing de nivel medio, que pasaba la mayoría de los fines de semana reorganizando su apartamento y leyendo libros que ya había leído antes. Me dijo que era hermosa, pero no de la manera que se siente vacía o ensayada. Me dijo que era hermosa, de una forma que hacía parecer que él estaba sorprendido por su propia realización, como si hubiera descubierto algo precioso que nadie más había notado, y eso me hizo sentir especial de una manera que nunca antes había sentido en mi vida. Comenzamos a salir en menos de una semana, y esos primeros meses fueron como vivir dentro de una novela romántica donde todo era perfecto y nada podía salir mal jamás. Me llevaba a restaurantes que yo no podía costear. Me sorprendía con viajes de fin de semana a lugares que solo había soñado con visitar, y me presentaba a sus amigos que todos parecían pensar que yo era maravillosa, porque eso era lo que él les decía que era. Recuerdo que mi mejor amiga Laura expresó algunas preocupaciones después de conocerlo por primera vez, diciendo algo sobre cómo él parecía dominar cada conversación y cómo se había dado cuenta de que me había interrumpido varias veces, sin parecer darse cuenta, pero yo lo descarté porque pensé que solo estaba siendo sobreprotectora, porque pensé que finalmente había encontrado a alguien que veía mi valor cuando había pasado tanto tiempo sintiéndome como si no tuviera ninguno. Mirando hacia atrás ahora,
Puedo ver que esos primeros meses no fueron sobre amor en absoluto, fueron sobre evaluación, sobre él estudiándome como un científico estudia un espécimen, aprendiendo todas mis vulnerabilidades e inseguridades y debilidades, para poder usarlas más tarde. Y yo estaba tan cegada por la atención y el afecto que le entregué un mapa detallado de cada forma de lastimarme, sin siquiera darme cuenta de lo que estaba haciendo. Te juro que no vi las señales, o quizás las vi pero no quise creerlas, porque finalmente alguien me hacía sentir que yo importaba, que yo valía algo, que yo merecía ser amada de esa manera tan intensa y envolvente. Los cambios comenzaron tan gradualmente que no los noté al principio, como cuando no te das cuenta de que la temperatura está bajando 1 grado a la vez, hasta que de repente te das cuenta de que estás congelada y no puedes recordar cuándo fue la última vez que sentiste calor. Comenzó con pequeños comentarios sobre mis amigos, observaciones casuales que parecían inofensivas en el momento, pero plantaban semillas de duda que crecerían hasta convertirse en bosques de aislamiento. Mencionaba que Laura parecía celosa de nuestra relación, que tal vez era una mala influencia, que sus propias relaciones fallidas demostraban que ella no entendía cómo era el amor verdadero, y porque yo confiaba en él, porque creía que solo quería lo mejor para mí, comencé a ver a mi amiga más, antigua a través de sus ojos en lugar de los míos propios. Luego vinieron las sugerencias sobre mi apariencia, nunca exactamente críticas, pero siempre enmarcadas como consejos útiles, como que podría verme más profesional si usara menos maquillaje, o que ese vestido me hacía ver como si estuviera esforzándome demasiado, o que mi risa era un poco demasiado fuerte para ciertas situaciones, y tal vez debería ser más consciente de cómo me presentaba ante otras personas. Cada vez que decía algo así, lo seguía con «Solo te lo digo porque te amo, y quiero que seas la mejor versión de ti misma». Y yo le creía porque había sido condicionada toda mi vida a pensar que las personas que te amaban se suponía que te ayudaban a mejorar, que aceptar críticas era lo que los adultos maduros hacían en relaciones saludables. Mi trabajo también comenzó a convertirse en un problema. Al principio él era comprensivo, siempre preguntando sobre mi día y pareciendo interesado en mis proyectos, pero lentamente ese interés se transformó en preocupación, en sugerencias de que tal vez estaba trabajando demasiado duro, que tal vez mi jefe se estaba aprovechando de mí, que tal vez debería considerar algo menos estresante porque él podía ver lo agotada que estaba todo el tiempo. La verdad era que sí estaba agotada, pero no por mi trabajo. Estaba agotada porque había comenzado a pasar cada momento libre, tratando de ser lo suficientemente perfecta para él, analizando cada palabra que decía y cada movimiento que hacía para asegurarme de que no lo decepcionaría o le daría una razón para estar molesto conmigo. Nos mudamos juntos después de unos 8 meses, y él me convenció de que tenía sentido mudarnos a su lugar porque era más grande y más bonito que mi apartamento, y renuncié a mi contrato de arrendamiento sin darme cuenta de que estaba renunciando a mi ruta de escape, sin entender que no tener a dónde ir excepto a la casa que él poseía era exactamente lo que él quería desde el principio. ¿Alguna vez has sentido que estás desapareciendo lentamente, que pedazos de ti misma están siendo borrados uno por uno, hasta que te miras en el espejo y apenas reconoces a la persona que te devuelve la mirada? Cuéntamelo en los comentarios si alguna vez has experimentado esto, porque quiero que sepas que no estás sola en esto. Para el final del primer año, había dejado de ver a la mayoría de mis amigos, porque de alguna manera, cada vez que hacía planes con ellos, algo surgía. Él había planeado una cena especial que no podía perderme, o estaba teniendo un día difícil, y realmente me necesitaba ahí, o señalaba que había estado pasando tanto tiempo con otras personas últimamente, que él estaba comenzando a sentirse descuidado, y la culpa me aplastaba hasta que cancelaba mis planes, y me quedaba en casa con él en su lugar. Mi relación con mi familia se volvió tensa porque él había orquestado situaciones donde tenía que elegir entre él y ellos, como programar viajes durante las fiestas familiares y molestarse si yo sugería que deberíamos visitar a mis padres en cambio, o comenzar discusiones justo antes de eventos familiares para que yo llegara distraída y emocional e incapaz de involucrarme plenamente con las personas que amaba. Mi madre notó que algo estaba mal. Podía verlo en sus ojos cada vez que hablábamos por teléfono, en la forma en que su voz se volvía cuidadosa y medida como si tuviera miedo de decir algo incorrecto y empujarme más lejos. Pero yo me había vuelto tan buena defendiéndolo y haciendo excusas por su comportamiento que cerraba cada intento que ella hacía de expresar preocupación. En el trabajo,
Mi desempeño comenzó a deslizarse porque siempre estaba distraída, siempre preocupada por el estado de ánimo en el que estaría cuando llegara a casa, siempre revisando mi teléfono para responder a sus mensajes inmediatamente, porque si no lo hacía, las consecuencias serían horas de él explicándome lo herido que estaba de que yo no priorizara nuestra relación. Cómo otras mujeres matarían por tener a alguien que se preocupara por ellas, tanto como él se preocupaba por mí. La cosa sobre el control es que no se anuncia a sí mismo. No aparece en tu puerta usando un letrero que dice: «Estoy aquí para destruir tu autonomía y sentido de ti misma». Se arrastra usando la máscara del amor y la preocupación y la protección. Y para cuando te das cuenta de lo que está pasando, ya estás tan enredada en ello que no puedes recordar cómo se sentía la libertad. Él también había comenzado a controlar nuestras finanzas, sugiriendo que sería más fácil si teníamos una cuenta conjunta que él manejara, ya que él era mejor con el dinero que yo, y estuve de acuerdo porque estaba cansada de pelear por cada compra que hacía, cansada de tener que justificar por qué necesitaba zapatos nuevos o quería comprar un regalo de cumpleaños para una amiga, cansada de las hojas de cálculo que él creaba mostrándome cómo mis gastos frívolos estaban afectando nuestro futuro. Juntos. Mi cheque de pago iba a esa cuenta conjunta, y él me daba una mesada para gastos personales, y yo en realidad le agradecí por ayudarme a ser más financieramente responsable, porque había internalizado su narrativa tan completamente, que no podía ver que me estaban despojando de mi independencia económica pieza por pieza, paso por paso. El punto de quiebre llegó en una noche que comenzó como cualquier otra noche en nuestra rutina sofocante, conmigo caminando sobre cáscaras de huevo, desde el momento en que llegué a casa del trabajo, tratando de evaluar su estado de ánimo por la forma en que me saludó en la puerta. Y en esta noche en particular, pude darme cuenta inmediatamente de que algo estaba mal, porque apenas levantó la vista de su teléfono cuando entré. Me había detenido en el supermercado en el camino a casa para comprar ingredientes para su cena favorita, pensando que tal vez podría suavizar lo que sea que lo estuviera molestando con una buena comida y una velada tranquila. Pero cuando comencé a desempacar las bolsas, él apareció en la entrada de la cocina con esa expresión en su rostro que había aprendido a temer, ese cálculo frío que significaba que había estado acumulando algo todo el día y estaba listo para desatarlo. Me preguntó por qué había gastado $47 en el supermercado cuando acabábamos de ir de compras hacía 3 días, y le expliqué sobre la cena que estaba planeando hacer, pero él me interrumpió y me preguntó por qué pensaba que estaba bien desperdiciar nuestro dinero sin consultarlo primero, por qué siempre era tan impulsiva y desconsiderada con nuestras metas financieras, por qué no podía aprender a ser más responsable como él había estado tratando de enseñarme durante los últimos 2 años. Sentí que algo se rompía dentro de mí en ese momento, algo que había estado doblándose y doblándose bajo el peso de su crítica y control constante, pero que de alguna manera había logrado mantenerse intacto hasta ahora. Y simplemente se hizo pedazos. Y antes de que pudiera detenerme, dije que también era mi dinero, que yo lo había ganado y tenía derecho a gastarlo en comestibles sin necesitar su permiso como si fuera una niña pidiendo su mesada. El silencio que siguió fue del tipo que hace que te zumben los oídos, que hace que el tiempo se sienta como si se hubiera detenido. Y luego él sonrió, lo cual de alguna manera fue peor que si hubiera comenzado a gritar, y dijo en esta voz perfectamente calmada que si yo quería ser tratada como una adulta, tal vez debería comenzar a actuar como una, que tal vez debería mudarme y ver qué tan bien me iba manejando mis propias finanzas sin su apoyo, que estaba cansado de cargar peso muerto en esta relación y tal vez ambos necesitábamos reconsiderar si esto estaba funcionando. El terror que me inundó en ese momento fue visceral y abrumador porque de repente me di cuenta de que no tenía nada. No tenía ahorros porque todo iba a la cuenta conjunta que él controlaba. No tenía apartamento al cual regresar porque lo había dejado para mudarme con él. No tenía amigos a quienes pudiera llamar porque me había aislado tan completamente que probablemente había quemado la mayoría de esos puentes. Y hasta mi relación con mi familia estaba lo suficientemente tensa que aparecer en su puerta requeriría explicaciones para las que no estaba lista. Terminé disculpándome, por supuesto, llorando y rogándole que no me dejara, prometiendo que lo haría mejor, y sería más considerada, y dejaría de ser tan egoísta. Y él me dejó suplicar por lo que se sintió como horas antes de finalmente aceptar darme otra oportunidad, antes de abrazarme y decirme que me amaba, y que solo se molestaba porque se preocupaba tanto por nuestro futuro juntos.
Pero algo había cambiado en mí durante esos momentos de terror puro. Alguna pequeña parte de mi cerebro se había despertado y comenzado a hacer preguntas que había tenido demasiado miedo de hacer antes, como por qué el amor tenía que sentirse así, como ahogarse lentamente mientras alguien sostenía tu mano y prometía que te estaba salvando la vida. Comencé a prestar atención después de esa noche, realmente prestar atención de una manera que no me había permitido hacer antes, porque ver la verdad habría significado admitir lo mal que se habían puesto las cosas, y lo que vi me aterrorizó hasta el alma. Noté cómo él había cortado sistemáticamente cada sistema de apoyo que alguna vez había tenido, cómo se había posicionado como la única persona en quien podía confiar, la única persona que realmente me entendía, la única persona que toleraría todas mis fallas e inadecuaciones. Noté cómo cada conversación de alguna manera se volvía sobre él, cómo mis sentimientos siempre eran descartados o minimizados, mientras que sus sentimientos eran tratados como emergencias que requerían atención y acción inmediata. Noté cómo había creado esta narrativa sobre mí siendo inestable, emocional e irracional, cómo le contaba historias a sus amigos sobre mis episodios y mis reacciones exageradas, historias que eran completamente fabricadas, o versiones salvajemente distorsionadas de eventos reales, donde él me había empujado al punto de quiebre, y luego había documentado mi colapso como evidencia de mi inestabilidad. Comencé a llevar un diario escondido en mi auto, escribiendo todo lo que sucedía cada día, cada conversación, cada incidente, porque estaba comenzando a dudar de mi propia memoria, y necesitaba algo concreto para demostrarme a mí misma que no estaba loca, que su versión de la realidad no era la única versión posible. Encontré foros en línea sobre abuso emocional y relaciones narcisistas, leyéndolos tarde en la noche en mi teléfono en el baño con la puerta cerrada con llave, y con cada publicación que leía, veía mi propia vida reflejada de vuelta hacia mí, de maneras que eran tanto validantes como absolutamente devastadoras. Estos extraños en Internet estaban describiendo mi relación con tanta precisión que a veces tenía que poner mi teléfono hacia abajo y llorar silenciosamente en una toalla para que él no me escuchara y preguntara qué estaba mal, porque finalmente estaba entendiendo que lo que había pensado que era amor era en realidad una prisión cuidadosamente construida, y el hombre que había pensado que era mi compañero era en realidad mi carcelero, y había estado tan completamente manipulada que había estado agradeciéndole por cada barra que había agregado a mi jaula. Imagínate el dolor de darte cuenta de que todo lo que creías sobre tu vida era una mentira cuidadosamente construida, que la persona que amabas nunca te amó realmente, sino que te veía como un proyecto, como algo que poseer y controlar y eventualmente destruir. El momento en que decidí realmente hacer algo al respecto, no solo reconocer el problema, sino activamente contraatacar, llegó unos 3 meses después de ese incidente del supermercado, cuando lo escuché por casualidad en el teléfono en su oficina, hablando de mí con alguien de una manera que me heló la sangre en las venas. Había llegado temprano a casa del trabajo, porque me había estado sintiendo enferma, y escuché su voz viniendo de detrás de la puerta cerrada de su oficina, y normalmente simplemente habría ido al dormitorio a descansar, porque interrumpirlo cuando estaba trabajando iba contra las reglas que él había establecido, pero algo en su tono me hizo detenerme y escuchar con atención. Se estaba riendo, esta risa casual y amigable, y estaba diciendo cosas como: sí, ella es completamente dependiente de mí ahora, no tiene idea de lo que hay en las cuentas, podría decirle mañana que estamos en bancarrota y me lo creería, y la mejor parte es que ella piensa que todo es su culpa, piensa que tiene suerte de que yo la tolere, y, honestamente en este punto, solo estoy esperando el momento adecuado para cambiarla por algo mejor, ya sabes, alguien más joven y menos dañada emocionalmente. Me quedé ahí parada en el pasillo escuchándolo hablar de mí, como si fuera un auto que estaba planeando vender, como si los últimos 3 años de mi vida no hubieran sido nada más que un juego para él, entretenimiento, un viaje de poder, y la persona al otro lado del teléfono también se estaba riendo, animándolo, y me di cuenta de que esto no era solo sobre control o incluso sobre crueldad. Esto era sobre él disfrutando de destruir sistemáticamente a otro ser humano y luego presumir de ello a sus amigos. Fui al dormitorio y me acosté en la cama y me quedé mirando el techo, y por primera vez en años sentí algo diferente al miedo o la culpa o la vergüenza. Sentí rabia, rabia pura y clarificadora que quemó toda la niebla de manipulación y gaslighting.
e hizo que viera todo con perfecta claridad. Él me quería aplastada, me quería rota, quería poder contar la historia de cómo había intentado ayudar a esta mujer dañada, pero ella había estado demasiado lejos para salvarla, y luego quería irse y hacer lo mismo con otra persona, mientras yo era dejada sin nada, ni siquiera mi propio sentido de la realidad. Pero aquí está la cosa sobre la rabia cuando es justa, cuando es ganada a través de años de abuso sistemático. Puede ser combustible, puede ser poder, puede ser la cosa que finalmente te da la fuerza para salvarte a ti misma cuando pensabas que eras demasiado débil para siquiera intentarlo. ¿Sabes qué se siente de repente ver con claridad después de años de confusión? Dime en los comentarios sobre un momento en que te diste cuenta de que tenías que cambiar todo en tu vida. Comencé a planear mi escape esa misma noche, acostada en la cama junto a él, fingiendo estar dormida, mientras mi mente corría a través de posibilidades y estrategias y obstáculos potenciales, y lo primero que me di cuenta fue que necesitaba evidencia, documentación, pruebas que se sostuvieran en la corte, porque sabía que él no iba a dejarme ir tranquilamente. Sabía que usaría cada recurso y conexión y táctica de manipulación que tenía para mantener el control sobre mí, incluso después de que me fuera. Comencé a ser más estratégica sobre el diario que estaba llevando, asegurándome de incluir fechas y horas y citas exactas, tomando fotos de cosas que él había dañado durante sus ataques de ira, que luego negaría o afirmaría que yo había dañado yo misma, capturando pantallas de mensajes y correos electrónicos que mostraban sus patrones de control y manipulación. Abrí una cuenta bancaria secreta, en un banco diferente, usando una dirección que obtuve de un servicio de reenvío de correo, y comencé a desviar pequeñas cantidades de dinero de la cuenta conjunta que él controlaba. Nunca lo suficiente como para que él lo notara, pero lo suficiente como para que con el tiempo se acumulara en algo que pudiera usar para sobrevivir cuando me fuera. Me comuniqué con Laura, mi vieja mejor amiga, a quien había abandonado por sus órdenes, y le envié un mensaje que solo decía: «Necesito ayuda y lo siento por todo». Y ella me llamó dentro de 5 minutos, llorando, diciéndome que había estado esperando esta llamada durante 3 años y que estaba ahí para lo que necesitara. Tenerla de vuelta de mi lado, incluso en secreto, incluso solo a través de breves llamadas telefónicas, que tenía que hacer desde estacionamientos durante mi hora de almuerzo, me dio fuerza, que no sabía que todavía tenía acceso. Me recordó que había tenido una vida antes de él, y podía tener una vida después de él. Me conecté con una organización de violencia doméstica que se especializaba en ayudar a mujeres a escapar de relaciones emocionalmente abusivas, y la consejera con la que hablé me ayudó a entender que lo que estaba experimentando era abuso real, incluso aunque él nunca me había golpeado. Incluso aunque desde afuera nuestra relación podría parecer funcional o incluso envidiable, y ella me ayudó a crear un plan de seguridad para cuando estuviera lista para irme. La parte más difícil fue seguir viviendo con él mientras planeaba mi escape, manteniendo la fachada de la mujer sumisa y rota que él esperaba que fuera, mientras simultáneamente construía la fundación para mi libertad. Y hubo momentos en que casi me rindo porque se sentía imposible, porque la disonancia cognitiva de jugar un papel mientras conocía la verdad era agotadora de maneras que no puedo describir completamente. Dios mío, fue tan difícil fingir que todo estaba bien cuando por dentro estaba gritando, cuando cada fibra de mi ser quería confrontarlo y decirle que sabía exactamente quién era y qué había estado haciendo, pero tenía que mantener la actuación porque mi supervivencia dependía de ello. Él debe haber sentido que algo estaba cambiando en mí, porque escaló su comportamiento, volviéndose más controlador e impredecible, acusándome de tener una aventura cuando llegaba 5 minutos tarde del trabajo, revisando mi teléfono y mi computadora y exigiendo explicaciones por cada contacto y cada búsqueda. Y tenía que ser tan cuidadosa, tan metódica sobre cubrir mis huellas, porque sabía que si él descubría lo que estaba planeando, antes de que estuviera lista, encontraría una manera de destruirme por completo. Una noche me dijo que había estado pensando en nuestro futuro juntos y que quería tener un bebé, y la forma en que lo dijo dejaba claro que esto no era una discusión sino un anuncio, otra forma de atraparme, de hacer que irme fuera aún más complicado y doloroso. Y tuve que sonreír y asentir, y decir que necesitaba algo de tiempo para pensarlo mientras por dentro estaba gritando:
porque sabía que tenía que salir antes de que encontrara una forma de anclarme permanentemente a él. Programé una consulta con una abogada, usando la cuenta bancaria secreta para pagarla, y la abogada escuchó todo lo que le conté y miró la documentación que había recopilado y dijo que tenía un caso sólido de abuso financiero y control coercitivo, que la evidencia que había reunido mostraba un patrón claro de manipulación y aislamiento, pero también me advirtió que él contraatacaría, que hombres como él no sueltan fácilmente, que necesitaba estar preparada para que él usara el sistema legal como otra herramienta para controlar y castigarme. Ella me ayudó a entender que en el momento en que me fuera, necesitaba estar lista para una larga batalla, que él probablemente intentaría pintarme como mentalmente inestable, que usaría su dinero y conexiones y encanto para hacer que la gente creyera su versión de los eventos, y yo necesitaba ser lo suficientemente fuerte para mantenerme firme en mi verdad, incluso cuando todos a mi alrededor estuvieran siendo alimentados con la narrativa de que yo era delirante o vengativa o interesada. La abogada también me dijo algo que cambió toda mi estrategia. Me dijo que en casos como el mío, la arrogancia del abusador es a menudo su caída, que su necesidad de controlar y manipular se extiende más allá de solo la víctima a todos a su alrededor, y si yo podía lograr que él revelara su verdadera naturaleza en un entorno público donde hubiera testigos y registros, eso sería más valioso que cualquier entrada de diario o captura de pantalla que pudiera recopilar. Esa conversación plantó una semilla en mi mente, una idea peligrosa que creció hasta convertirse en el plan que finalmente me liberaría para siempre. La oportunidad llegó cuando él decidió demandarme por difamación, después de que me fui y volví a vivir con mis padres, después de que comencé a contarles a algunas personas de confianza la verdad sobre lo que nuestra relación realmente había sido, después de que su imagen cuidadosamente construida comenzó a mostrar algunas grietas porque las personas que me conocían no podían reconciliar a la mujer inestable que él describía con la persona que habían conocido durante años. Él presentó esta demanda afirmando que yo había dañado su reputación al difundir mentiras maliciosas, que lo estaba acosando a él y a sus amigos y colegas con acusaciones falsas de abuso, que él había intentado ayudarme a obtener tratamiento de salud mental, pero yo me había negado, y estaba buscando daños y perjuicios por la angustia emocional y el daño profesional que mi difamación le había causado. Cuando recibí los papeles de la corte, mi primera reacción fue terror absoluto porque pensé que esto era todo. Esta era la forma en que él iba a ganar. Cómo iba a usar el sistema legal para silenciarme y validar su narrativa de que yo estaba loca y era vengativa, y pasé una noche entera convencida de que debería simplemente rendirme, simplemente desaparecer, simplemente aceptar que él me había destruido exitosamente y seguir adelante con lo que quedara de mi vida. Pero luego llamé a mi abogada, y ella dijo algo que lo cambió todo. Dijo que al presentar esta demanda, él acababa de darnos exactamente lo que necesitábamos. Había creado un foro público, donde la evidencia tendría que ser presentada, y el testimonio tendría que ser dado bajo juramento, donde su encanto y manipulación tendrían que sostenerse contra hechos documentados, y si jugábamos esto correctamente, él esencialmente estaría construyendo su propia jaula. Pasamos los siguientes 2 meses preparándonos, revisando cada pieza de evidencia que había recopilado, tomando declaraciones de testigos que habían visto destellos de su comportamiento, construyendo un caso que no solo era defensivo sino ofensivo, que no solo probaba que no lo había difamado, sino que probaba que todo lo que había dicho sobre él era verdad y en realidad había minimizado la severidad de lo que él me había hecho. Mi abogada encontró a otras mujeres con las que él había salido antes que yo, que habían tenido experiencias similares pero habían tenido demasiado miedo o vergüenza de presentarse, y ellas aceptaron testificar, añadir sus voces a la mía, crear un patrón que sería imposible para cualquiera negar o descartar como los delirios de una exnovia inestable. En serio, cuando conocí a esas otras mujeres y escuché sus historias, fue como mirarme en un espejo distorsionado. Los mismos patrones, las mismas tácticas, las mismas mentiras, y saber que no estaba sola en esto, me dio una fuerza que no sabía que era posible. El día de la audiencia llegó, y ahí es donde comenzamos esta historia, conmigo parada en esa sala del tribunal mirándolo sonreír porque pensaba que ya había ganado, porque no podía concebir un universo donde alguien a quien había dominado tan completamente pudiera posiblemente enfrentarse a él de manera efectiva. Los procedimientos comenzaron,
Y su abogado fue primero, presentando a Marcos como este hombre exitoso y generoso, que había intentado ayudar a su novia con problemas, que la había apoyado financiera y emocionalmente, a pesar de su comportamiento cada vez más errático, que finalmente había tenido que terminar la relación por su propio bienestar, solo para ser recompensado con acusaciones públicas y acoso diseñado para destruir todo lo que él había construido. Su abogado presentó evidencia de mi inestabilidad, capturas de pantalla de textos emocionales que había enviado durante momentos en que él me había empujado al punto de quiebre, testimonio de sus amigos sobre ocasiones en que parecía molesta o irracional en reuniones sociales, donde él había pasado la noche socavándome sutilmente, registros financieros que mostraban cuánto dinero me había dado durante nuestra relación, sin mencionar que era dinero que yo había ganado y que él controlaba. Me senté ahí escuchando mi dolor y trauma, siendo convertidos en armas contra mí, reempaquetados como prueba de mi inestabilidad mental, y podía ver a la gente en la sala del tribunal comenzando a creerlo, comenzando a mirarme con lástima o sospecha, y por un momento sentí ese viejo miedo arrastrándose de vuelta, esa voz diciéndome que debería haber sabido que no podía ganar contra alguien como él. Pero luego fue nuestro turno, y mi abogada se levantó y sistemáticamente desmanteló cada pieza de su narrativa con la precisión de un cirujano, presentando evidencia que había reunido mostrando los patrones de control financiero, las tácticas de aislamiento, el gaslighting y la manipulación, y lo más importante, presentando grabaciones que había hecho en las últimas semanas antes de irme, incluyendo una donde él explícitamente discutía su estrategia para hacer que la gente creyera que yo era mentalmente inestable si alguna vez intentaba dejarlo o exponerlo. La sala del tribunal quedó en silencio cuando esa grabación se reprodujo, cuando todos escucharon con sus propias palabras a él, admitiendo que había fabricado evidencia de mi inestabilidad, discutiendo cómo había provocado intencionalmente reacciones emocionales en mí para poder documentarlas y usarlas más tarde, riéndose de lo fácil que era manipular a alguien una vez que los habías convencido de que estaban rotos y tenían suerte de ser amados. Vi su cara mientras sus propias palabras llenaban la sala del tribunal. Vi su expresión cambiar de confiada a confundida a en pánico. Vi que se dio cuenta de que el arma que había intentado usar para aplastarme públicamente acababa de ser convertida contra él de la manera más devastadora posible. Ay, Dios mío, ese momento fue mejor de lo que jamás podría haberlo imaginado. Las otras mujeres testificaron a continuación, cada una contando su propia versión de la misma historia, los mismos patrones de bombardeo de amor seguido de control, seguido de aislamiento, seguido de destrucción sistemática, y con cada testimonio, la narrativa que él había intentado crear se desmoronó un poco más, hasta que lo que quedó fue la verdad innegable de quién realmente era él. No un buen hombre que había intentado ayudar a mujeres con problemas, sino un depredador que específicamente buscaba mujeres vulnerables y las destruía metódicamente para su propio entretenimiento y gratificación del ego. Mi abogada presentó testimonio experto de una psicóloga que se especializaba en control coercitivo, quien explicó a la corte cómo los abusadores usan los sistemas legales como otra herramienta de abuso, cómo presentar demandas, como esta, es una táctica común para silenciar a las víctimas y mantener el control incluso después de que la relación ha terminado, cómo el comportamiento de Marcos encajaba en cada patrón de alguien que no se preocupaba realmente por la difamación, pero se preocupaba por castigar a alguien que había escapado de su control. La jueza escuchó todo, hizo preguntas puntuales que dejaron claro que entendía exactamente lo que estaba sucediendo, y cuando llegó el momento de su decisión, no solo desestimó su caso, hizo una declaración sobre cómo los abusadores usan el litigio como un arma, y cómo su corte no sería una herramienta para continuar patrones de abuso, y ordenó que él pagara mis honorarios legales y le prohibió presentar cualquier demanda adicional contra mí, sin permiso explícito de la corte. Pero la verdadera victoria, el momento que hizo que todo valiera la pena, llegó después de la decisión de la jueza, cuando los reporteros que habían estado cubriendo el caso comenzaron a hacerle preguntas mientras salía del tribunal, cuando su imagen pública cuidadosamente construida colapsó bajo el peso de la verdad que acababa de ser públicamente documentada y validada, cuando el mismo encanto y confianza en los que siempre había confiado para manipular a la gente, de repente no tenía poder, porque todos sabían lo que realmente era. Me quedé parada en esos escalones del tribunal, sintiendo el sol en mi cara y el peso levantándose de mi pecho,
y por primera vez en 4 años, sentí que podía respirar completamente hasta el fondo de mis pulmones, como si el mundo se hubiera vuelto repentinamente más grande y más brillante, y lleno de posibilidades que había olvidado que existían. Te juro que ese momento fue como renacer, como si finalmente hubiera recuperado mi vida después de años de estar muerta en vida. Los meses que siguieron a esa victoria en el tribunal fueron su propio tipo de viaje, porque la libertad después de abuso prolongado no se siente como libertad al principio. Se siente desorientador y aterrador, y a veces me sorprendía mirando por encima de mi hombro, o esperando que cayera el otro zapato, porque me había acostumbrado tanto a vivir en modo de supervivencia, que no sabía cómo existir de ninguna otra manera. Tuve que reaprender quién era yo sin su voz en mi cabeza, diciéndome que no valía nada, que era estúpida, que tenía suerte de ser tolerada, y algunos días esa voz todavía estaba ahí, aunque él no lo estuviera, porque el abuso crea ecos que reverberan mucho después de que el abusador se ha ido. Fui a terapia real con alguien que se especializaba en recuperación de trauma, y ella me ayudó a entender que lo que había sobrevivido era real y significativo, que mis reacciones y luchas no eran debilidad, sino respuestas normales a circunstancias anormales, que la sanación no era lineal y necesitaba ser paciente y compasiva conmigo misma de maneras que había olvidado cómo ser. Me reconecté con amigos y familia que había alejado, teniendo conversaciones difíciles donde tuve que reconocer el dolor que les había causado al elegirlo a él sobre ellos repetidamente, donde tuve que escuchar su dolor y frustración, mientras también trataba de explicar que no había elegido a él tanto como había estado atrapada por él, y la mayoría de ellos entendió. La mayoría de ellos me dio la bienvenida de vuelta con los brazos abiertos y alivio de que finalmente había salido. Comencé a reconstruir mi carrera, lidiando con las consecuencias profesionales de años de bajo rendimiento distraído, demostrando a mis colegas y supervisores que era capaz y enfocada y digna de oportunidades que había dejado escapar mientras estaba atrapada en modo de supervivencia. Algunas relaciones no pudieron ser salvadas. Algunos puentes se habían quemado demasiado completamente para reconstruirse. Y tuve que llorar esas pérdidas mientras también aceptaba que eran parte del costo de mi supervivencia, que no todos entenderían por lo que había pasado o por qué había tomado las decisiones que tomé. Eventualmente comencé a salir con alguien de nuevo, aunque me tomó mucho tiempo confiar en mi propio juicio después de estar tan equivocada sobre Marcos. Creer que alguien podía ser genuinamente amable sin tener motivos ulteriores. Entender que las relaciones saludables no requieren que constantemente pruebes tu valor o camines sobre cáscaras de huevo, o sacrifiques tu identidad para mantener la paz. Aprendí a reconocer banderas rojas que había pasado por alto o ignorado antes, a escuchar mis instintos cuando algo se sentía mal, a entender que estar sola era mejor que estar con alguien que me hacía sentir pequeña y sin valor y atrapada. Aprendí que el amor no se supone que duela, no se supone que requiera que renuncies a todo lo que te hace ser tú misma. No se supone que se sienta como una prueba constante que siempre estás al borde de fallar. Lo más importante, aprendí que era más fuerte de lo que jamás me había dado crédito, que sobrevivir lo que sobreviví requirió más coraje y resiliencia e inteligencia de los que la mayoría de la gente alguna vez tiene que acceder, que usar sus propias armas contra él y ganar mi libertad no fue suerte o accidente, sino el resultado de pensamiento estratégico y planificación cuidadosa y determinación absoluta de no dejarlo ganar. Aprendí que mi voz importa, que mi verdad merece ser escuchada, que enfrentarse a alguien que parece más poderoso que tú es aterrador pero posible, y que a veces el único camino de salida es directo a través del miedo y la incertidumbre, y la posibilidad de fracaso, hasta que alcanzas el otro lado donde te espera la libertad. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo cada momento terrible de esos años con Marcos, cada humillación y manipulación y momento de desesperación me llevó a convertirme en alguien más fuerte y más sabia y más compasiva de lo que habría sido si nunca hubiera pasado por esa experiencia. Y no estoy agradecida por lo que él me hizo, pero estoy agradecida por quien me convertí en el proceso de sobrevivirlo y escapar de él. Quiero que cualquiera que esté escuchando o leyendo esto entienda que si estás en una relación que se siente como lo que he descrito, donde constantemente estás confundida y caminando sobre cáscaras de huevo y cuestionando tu propia realidad y aislada de todos los que se preocupan por ti, no estás loca y no eres débil y no lo estás imaginando.
Lo que estás experimentando es real, tiene un nombre, y mereces algo mejor que eso. Quiero que sepas que irse parece imposible hasta el momento en que realmente lo haces, que eres más fuerte de lo que crees que eres, que hay personas y recursos y organizaciones específicamente diseñadas para ayudarte a escapar y reconstruir, y que el poder de tu abusador sobre ti es real pero no infinito, no inquebrantable, no permanente si puedes encontrar el coraje para comenzar a planear tu salida. Quiero que sepas que usar sus propias tácticas contra ellos no solo es posible, sino a veces necesario, que documentar todo y reunir evidencia y construir un caso no es paranoia sino supervivencia estratégica, que el sistema legal puede ser convertido en arma contra ti, pero también puede ser usado para protegerte si tienes el apoyo y los recursos correctos. Quiero que sepas que la libertad vale la pena luchar por ella incluso cuando la lucha parece imposible, que tu vida al otro lado del abuso te está esperando y es mucho mejor de lo que puedes imaginar ahora mismo, cuando todavía estás atrapada en la oscuridad. Y quiero que sepas que si yo pude hacerlo, si pude convertir su arma contra él y ganar mi libertad y reconstruir mi vida, entonces tú también puedes, porque no hay nada especial sobre mí excepto que me enojé lo suficiente, y me desesperé lo suficiente, y me determiné lo suficiente como para negarme a dejarlo ganar, para negarme a ser el cascarón roto de una persona que él quería que fuera, para negarme a aceptar que su versión de mi historia era la única versión que alguna vez sería contada. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que luchar por tu propia libertad o dignidad? ¿Alguna vez te has sentido atrapada en una relación o situación que parecía imposible de escapar? Quiero escuchar tus historias en los comentarios abajo porque compartir estas experiencias es como rompemos el aislamiento y la vergüenza en los que los abusadores dependen para mantener su control sobre nosotros. Si esta historia resonó contigo, si tocó tu corazón, o te hizo pensar diferente sobre el abuso emocional, o te dio esperanza de que el escape es posible, por favor deja un me gusta en este video porque ayuda a que otras personas que necesitan escuchar este mensaje lo encuentren, y entre más personas entiendan cómo se ve el control coercitivo, más difícil se vuelve para los abusadores operar en las sombras sin ser detectados. Suscríbete a Desde mi Mirada para más historias como esta, historias de supervivencia y coraje, y personas que se negaron a dejar que sus abusadores tuvieran la última palabra. Y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia, porque nunca sabes cuándo la historia que necesitas escuchar será la que te dé la fuerza para salvarte a ti misma o a alguien que amas. Recuerda que tú importas, tu verdad importa, tu libertad importa, y mereces una vida donde el amor se sienta seguro y de apoyo, en lugar de sofocante y aterrador. Y si aún no estás ahí, si todavía estás atrapada, o apenas comenzando a darte cuenta de que necesitas irte, por favor sabe que es posible, que vale la pena, y que no estás sola en esta lucha. Gracias por escuchar mi historia, por ser testigo de mi dolor y mi victoria, y por ser parte de una comunidad que se niega a permanecer en silencio sobre el abuso y se niega a dejar que los abusadores ganen al final. Te mando un abrazo enorme y toda mi fuerza desde donde estés leyendo esto, porque sé lo difícil que es este camino, pero también sé que del otro lado te espera una vida que vale cada lágrima, cada momento de miedo, cada segundo de incertidumbre. Te espera la libertad, y créeme cuando te digo que es lo más hermoso que jamás experimentarás.